Siguiente fragmento corresponde a un documental periodístico riguroso sobre la historia de la familia de Benjamín Netanyahu, entrelazada con la historia de la creación del Estado de Israel. Rechazamos cualquier forma de antisemitismo o de discriminación y Benjamín Netanyahu nació en 1949 en Tel Aviv, pero su destino se fue definiendo muchos años antes. Su abuelo, Natan Mileikovsky, llegó al mundo en 1879 en la pequeña ciudad de Kreva, dentro de la región fronteriza donde se asentaban otros 5 millones de judíos, excluidos bajo el abismal imperio ruso del zar Alejandro II, que pese a sus intentos reformistas y relativamente humanistas o liberalizadores, en 1881 acabaría siendo ajusticiado por unos revolucionarios que le arrojaron explosivos caseros a su carruaje y lo dejaron agonizando en el Palacio de Invierno. La prensa zarista le echó la culpa a los judíos, puesto en un tradicional libelo antisemita sin ningún tipo de basamiento en la realidad, y provocó un nuevo pogromo, una oleada de violencia antisemita a lo largo de 166 pequeñas ciudades de Europa del Este, donde vivían los pobres ashkenazis, que vieron cómo turbas de civiles furibundos dirigidos por agentes secretos de la temible Ojraná ocupaban sus hogares, se aprovechaban de sus mujeres y acababan con sus hijos bajo el lema los a todos. Mientras los propios judíos hallaban en esta persecución sangrienta las profecías de Isaías, que hablaba de las tormentas en el Negev, los padres de Natan, empobrecidos y desesperados, decidieron mandarlo a los 10 años de edad a la yeshiva de la ciudad de Voloshin, una escuela rabínica que enseñaba la sabiduría del Torá y del Talmud. Solo enseñaban eso. A los estudiantes se les prohibían libros sobre matemática, filosofía, ciencias y cualquier otra lengua que no sea yiddish. Pero el pequeño Natan se las ingeniaba para leerlos a escondidas con algunos compañeros. Descubriendo la historia judaica bajo el silencio de la noche, tuvieron las ansias de ser parte del relato y empezaron a integrarse a sociedades secretas que los exponían a las nuevas ideas revolucionarias de izquierda que fermentaban en la decadencia del imperio zarista. Discutían panfletos anarquistas, socialistas y marxistas, pero se identificaron especialmente con una reciente ideología que compartía raíces con los textos bíblicos. Los pogromos asesinos les estaban quitando su puñado de esperanzas, sintiendo que el Mesías que los devolvería a la tierra prometida se estaba demorando demasiado. Para muchos la espera ya no era suficiente. Natan se unió entonces a los Amantes de Sion, un movimiento político creado en 1881 por Leon Pinsker, un médico de Odessa que había escrito un folleto titulado Autoemancipación, donde exigía el retorno del pueblo de Yahvé a las supuestas tierras de Sion y el desarrollo de una patria judía en el territorio palestino. Pero ese proyecto poseía un pequeño problema, un obstáculo insalvable por aquella época que parecían omitir voluntariamente. Los más de 350.000 seres humanos que habitaban Palestina, 85% de ellos eran palestinos musulmanes, 11% eran palestinos cristianos y 4% eran palestinos judíos misraíes. Los Amantes de Sion no se desalentaron ante semejante estadística. Lograron captar distintos seguidores del este europeo y se convirtieron en el primer movimiento internacional dedicado al nacionalismo judío. No solo recaudaron fondos para la emigración de varios perseguidos a la tierra de Israel, sino que además provocaron el despertar de un tal Theodor Herzl, el impulsor fundamental del sionismo, su principal ideólogo. Herzl era un judío asimilado de una familia burguesa en el Reino de Hungría, que nunca había tenido problemas con el antisemitismo y que había estudiado Derecho en Viena, donde militó en una fraternidad nacionalista llamada Burschenschaften, que por esas ironías contenía entre sus miembros a varios de los futuros jerarcas nazis, como Ernest Kaltenbrunner, un alto funcionario de las SS que fue condenado a la horca en los juicios de Nuremberg. Percibiendo el racismo latente de la fraternidad y ante el horror de que descubrieran sus raíces, Theodor Herzl se alejó de ese ambiente pérfido y se convirtió en un corresponsal de París en el periódico vienés Nueva Prensa Libre. Allí cubrió el emblemático caso Dreyfus, ocurrido en 1894, cuando el tribunal militar francés acusó de alta traición al capitán judío Alfred Dreyfus por haberle entregado al imperio alemán documentos secretos de Estado. Fue condenado a prisión perpetua y desterrado en la colonia penal de la Isla del Diablo, a 11 kilómetros de la Guayana, donde se sometió
sometía a los presos a un régimen de aislamiento, silencio, oscuridad y jornadas de trabajo forzoso de 12 horas. Pero un año más tarde el coronel Georges Picquart se hizo cargo del servicio de contraespionaje y al revisar exhaustivamente los archivos del caso, descubrió que el verdadero traidor había sido el mayor Ferdinand Walsingham Esterházy. Dreyfus había sido víctima de un complot siniestro ejecutado por generales, tenientes, coroneles, calígrafos, periodistas y el propio Consejo de Guerra, que fueron denunciados por el célebre escritor Émile Zola en una carta abierta dirigida al presidente de la República Francesa, Félix Fourier. J'accuse. Yo acuso. De poco sirvió. Zola se enfrentó a una hostilidad masiva. Los franceses furiosos hicieron una hoguera con su carta. Lo amenazaron, lo repudiaron. El tribunal lo condenó por difamación y al poco tiempo moriría en circunstancias más que misteriosas, asfixiado con el humo de su chimenea. A pesar de que no le simpatizaba el judaísmo, el coronel Picquart ponderó la justicia sobre el prejuicio. Luchó contra toda la jerarquía militar y consiguió que en 1898 el Tribunal Supremo reabriese el caso. Pero aunque todas las pruebas demostraban que Dreyfus era inocente, apenas le redujeron la sentencia a 10 años de trabajo forzados. Mientras que el mayor Esterházy, el evidente culpable, fue absuelto de los cargos y se exilió cómodamente en Gran Bretaña. El caso Dreyfus conmocionó al planeta, no solo porque se demostró cómo un Estado moderno, teóricamente la primera república de Europa, podía perpetrar la iniquidad bajo su maquinaria burocrática, sino también porque evidenció el profundo antisemitismo de la sociedad francesa, mucho menos ilustrada de lo que se veía a sí misma, y que impulsada por la mayoría de la prensa comenzó a expresar abiertamente su repudio en todos los estratos, desde los trabajadores hasta los políticos, desde los realistas hasta los marxistas. Theodor Herzl fue testigo de manifestaciones en París en las que se gritaba de manera repudiable y absolutamente racista y horrorosa: «¡Muerte a Dreyfus! ¡Muerte a los j***os!». Y esto, por supuesto, es una cita histórica, periodística, documental bajo los más estrictos parámetros de esta plataforma. Quedó tan impactado y tan traumado por esa crisis que radicalizó sus posiciones. Abandonó las ideas moderadas y democráticas y en 1896 publicó el libro primordial del sionismo, llamado El Estado Judío, donde propuso que la única solución a las persecuciones en Europa era crear una nación judía independiente y soberana. Parecen ideas nobles hasta que uno lee el libro. Cito textual: «Cuando ocupemos la tierra debemos expropiar cuidadosamente la propiedad privada de los latifundios que nos fueron asignados. Intentaremos trasladar a la población pobre del otro lado de la frontera, procurando darles empleo en los países de tránsito y negándoles cualquier tipo de empleo en nuestros países. Tanto el proceso de confiscación como el de la eliminación de la pobreza deben ser llevados a cabo en forma discreta y con prudencia. Permitamos a los propietarios creer que nos están engañando, vendiéndonos las cosas más caras de lo que en realidad valen. Pero nosotros no les vamos a revender nada. Debemos vender solo a judíos, y todo intercambio de bienes raíces debe realizarse solo entre nosotros». Sus propuestas eran abiertamente marxistas, endogámicas y, por supuesto, imperialistas. ¿Y quieren saber algo? Al principio, quiso llamar a este libro Discurso a los Rothschild, porque el objetivo era convencer a esta poderosa dinastía de banqueros de que financien su proyecto babilónico de colonización y sometimiento de Palestina. Pero Herzl se dio cuenta de que no tenía que reducirse a un solo mecenas, los Rothschild. Debía persuadir a otros financistas ricos y así logró organizar en 1897 el primer Congreso Sionista Mundial en Basilea. Ante unos 200 participantes adoptaron el Hatikvah como himno y presentaron su plan para la reunificación nacional. La repercusión de esta orgía colectivista fue tan grande que hasta un neurólogo judío llamado Sigmund Freud, creador del naciente psicoanálisis, poco después le envió a Theodor una copia de su libro La interpretación de los sueños, acompañada de una carta donde le agradecía
por ser el poeta y luchador de nuestros derechos. Aunque provenía de una familia laica y poseía escasos conocimientos de su etnia, Herzl se había convertido en el padre espiritual de Israel. Entusiasmado por estas ideas, el abuelo de Netanyahu comenzó a divulgarlas a lo largo de las ciudades como si fuese un apóstol. La yeshivá había sido clausurada en 1892 por no aceptar las reglas del régimen zarista, y a pesar de ser un rabino recibido, Natan decidió no ejercer. En cambio, viajaba en tren por todo el territorio para difundir la palabra sionista entre los judíos perseguidos de Rusia, utilizando los antiguos métodos retóricos de los rabinos itinerantes, hablando a sus audiencias en un yiddish folclórico cargado de escrituras y adquiriendo la fascinación de una comunidad abatida que hallaba en su verbo encendido los sueños de la tierra prometida. 3 proyectos, 3 regiones proponían: la Patagonia, sí, la Patagonia de Argentina y Chile, Sudamérica, Uganda en África Oriental y por supuesto la sagrada y codiciada Palestina. Obligado a cumplir las promesas que le habían dado a sus seguidores, Natan asistió al 8º Congreso Sionista en 1907 y en el estrado acusó a sus compañeros que apoyaban el Plan Uganda de traicionar a todas las generaciones. Pero fue Chaim Weizmann, un químico ruso-británico, quien los convenció en aquella conferencia de que la única posibilidad auténtica era asentarse en Palestina. Un año después, Natan se casó con Sara Lurie, una lituana que también era una amante de Sion, y se mudaron a Varsovia, donde él se convirtió en director del gimnasio hebreo de Mordejai. En 1910 tuvieron a su primer hijo, Ben-Zion Mileikowski, el futuro padre de nuestro hombre, Benjamín Netanyahu. Como papá, Natan era, ¿cómo decirlo?, un buen divulgador. Se dedicó a recorrer decenas de pueblos dando discursos en hebreo y ganándose el prestigio de ser considerado uno de los oradores más populares. Comenzó a escribir columnas controvertidas en distintos periódicos bajo el seudónimo Netanyahu, es decir, dado por Dios. Se encontraba en la ciudad de Lodz el 28 de junio de 1914, cuando el príncipe Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría, visitaba la capital de Bosnia en su carruaje, hasta que fue interceptado por 6 revolucionarios que lo balearon junto a su esposa, encendiendo la mecha de la Primera Guerra Mundial. Las potencias centrales, Alemania, Italia, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y la Turquía otomana, se enfrentaron a las potencias del Entente: Gran Bretaña, Francia, Serbia, la Rusia imperial, Estados Unidos y sus aliados. Como las oficinas de la organización sionista estaban ubicadas en Berlín y dirigidas por Otto Warburg, un botánico alemán, los sionistas aplicaron una política pragmática demostrando su lealtad absoluta a Turquía, el aliado de Alemania que controlaba Palestina. De hecho, los jóvenes Yitzhak Ben-Zvi y David Ben-Gurion, futuros mandatarios de Israel, intentaron establecer una unidad judía en el ejército turco, pero no solo los rechazaron, sino que además fueron exiliados a Egipto y acabaron huyendo a los Estados Unidos, que ya refugiaban a casi 200.000 hijos de Sion, convirtiendo al tío Sam en el centro financiero del movimiento. El mundo estaba cambiando vertiginosamente por la fuerza del fuego y de la sangre. El zar Nicolás II y su familia fueron derrocados y asesinados con brutalidad por los bolcheviques. Y en 1917 las tropas británicas del general Edmund Allenby derrotaron a los turcos en Gaza, ocuparon Siria y Palestina, y en las vísperas de Navidad tomaron Jerusalén, entrando a la ciudad a pie por la puerta de Jaffa como señal de respeto a las 3 religiones abrámicas. Lo seguían detrás la Legión Judía, 5 batallones del Regimiento de Fusileros Reales, que estaba formado por 5.000 voluntarios de Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Había sido creada por Vladimir Jabotinsky, un sionista radical que pretendía apoderarse a la fuerza de los territorios palestinos, y que será fundamental para los antepasados de Netanyahu. Luego me explayaré sobre la siniestra figura de Jabotinsky. Él y muchos otros miembros de la Legión Judía se establecieron en Palestina con afanes colonizadores. Y por cierto, les recomiendo mi documental sobre la historia prohibida de Israel, que es viral. Lo hemos publicado por segunda vez en YouTube y estará al final de este para que puedan verlo. Pero concéntrense en lo que nos ocupa hoy. Después de más de 500 años, el Imperio Otomano se desintegraba definitivamente, y así se inició de facto el mandato británico en Palestina, que sería avalado por la Sociedad de las Naciones de Woodrow Wilson, el primer intento de gobierno mundial antecedente a la ONU, y que ayudaría, por supuesto, a los sionistas radicales a expandirse por toda la región.
No era un simple apoyo desinteresado, era una verdadera alianza. Aquel mismo año se presentaba la famosa Declaración Balfour, una carta donde expresaba el apoyo público del gobierno británico a favor del establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. La carta, firmada por el ministro de Relaciones Exteriores Arthur James Balfour, amigo del líder Chaim Weizmann, estaba dirigida ¿a quién más? Al barón Lionel Walter Rothschild, cuya familia tenía íntimos vínculos con la realeza. Y por cierto, esto lo contamos en nuestro documental sobre la reina Isabel, que en su día llegó a más de 400.000 personas y que nuevamente hemos republicado aquí. La declaración era ambigua, ya que no especificaba los límites previstos de Palestina para los judíos. Por eso se opuso a ella la comunidad cristiana y musulmana local, que constituía casi el 90% de la población. El filósofo Edward Said señaló que este compromiso británico hacia el colonialismo hebreo había sido una imposición de potencia europea sobre un territorio asiático para una minoría inmigrante, en desprecio de la mayoría nativa. Y ese desprecio era muy explícito. Balfour escribió literalmente: en Palestina el sionismo es mucho más importante que el deseo y los prejuicios de 500.000 árabes que ahora habitan aquella tierra milenaria. La habitaban milenariamente, Balfour, por si no estabas enterado. Para que no quedaran dudas, Herbert Louis Samuel, el mismo que había participado en la declaración y que era el primer judío practicante del gabinete británico, fue nombrado alto comisionado de Palestina. Con todo este panorama favorable, en 1920, junto con Sara y sus 7 hijos, Nathan peregrinó por tierra y por mar hasta la tierra prometida, que le venían prometiendo a sus seguidores hacía décadas. Hacia 1920, Palestina contenía 550.000 musulmanes, 70.000 cristianos y 50.000 judíos. Nathan pudo conseguir apenas un puesto de director en la humilde escuela hebrea Bilgmoitz, mientras seguía publicando artículos que justificaban la colonización violenta. 2 años después se mudó a Jerusalén para trabajar en Keren HaYesod, la organización sionista de recaudación de fondos que tenía de líderes a Weizmann, Jabotinsky y Albert Einstein. Conociendo las virtudes oratorias de Nathan, no se demoraron en enviarlo a Estados Unidos a buscar dinero de financistas, en un país que albergaba millones de nuevos inmigrantes judíos que habían huido de la guerra. El periódico Jüdische Volk informó que el rabino Nathan impartió más de 700 conferencias en apenas 9 meses. Durante 4 años viajó entre comunidades locales, hablando en yiddish en sinagogas y pequeños salones, y llamando a aquellos que habían encontrado una vida cómoda en el Nuevo Mundo para que ayudaran a establecer la antigua patria. Sus presentaciones estaban llenas de historias bíblicas, evocaban antiguos mártires y rabinos y mostraban una imagen seductora de los colonos pioneros. Mientras sus oyentes abrían sus bolsillos hechizados e hipnotizados por sus palabras serpentinas, sus propios hijos vivían encerrados en colegios internos severos y hostiles. En Palestina no reinaba la armonía. Nathan Mileikowski regresó y construyó una granja de asentamientos aliados en las vísperas del levantamiento de Burak, que se inició en agosto de 1929 cuando 6.000 sionistas radicales armados con rifles se manifestaron en Tel Aviv gritando: el muro de los lamentos es nuestro. Aquel muro milenario le pertenecía por entonces a un fideicomiso multirreligioso, que ya bajo el Imperio Otomano le había permitido a los judíos orar allí, con la condición de que no modificasen el lugar. Tradicional con la tolerancia histórica de 1,5 milenios de tolerancia de los musulmanes hacia la gente del libro, es decir, los judíos y los cristianos. Pero desde el mandato británico, los colonos sionistas exigieron una presencia permanente. Al día siguiente de la protesta, 300 jóvenes de este movimiento izaron la bandera allí y cantaron frente al muro su provocativo himno. Los musulmanes no tardaron en responder, después de que los sionistas atacasen las viviendas circundantes de los árabes e incluso intentaran incendiar un edificio. Unos 2.000 fieles de Alá bajaron de las montañas lanzándoles excrementos de mula y destrozando objetos litúrgicos, quemando sus libros de oración y notas de súplica y prosiguiendo la peregrinación violenta contra las federaciones y sedes de partidos políticos hebreos. Nathan y su familia se refugiaron en el nuevo edificio de la cercana escuela de profesores, mientras 116 árabes y 133 judíos armados se mataban a lo largo de una semana sangrienta. La tragedia desató el rencor contenido del hijo de Nathan, el joven Benzion Mileikowski Netanyahu, de 19 años, que decidió sumarse a las facciones sionistas más radicalizadas. Por un lado estaba la Haganá, un club paramilitar creado en 1920, cuyos miembros provenían de las comunidades socialistas kibbutzim y se abastecían comprando armas y municiones extranjeras y montando talleres de granadas. Granadas que luego, por ejemplo,
a una guardería cristiana, acabando con la vida de 26 infantes. Su líder era David Ben-Gurión, un polaco del Imperio Ruso que había sido arrestado 2 veces en la Revolución Bolchevique de 1905, la primera revolución comunista fallida que lideraron León Trotsky y Israel Gelfand, alias Alexander Parvus, que fueron los 2 fundamentales realizadores de la segunda, de la revolución exitosa de 1917, donde Lenin puso la cara, pero Trotsky puso el cuerpo y el cerebro y Gelfand el dinero. De hecho, Gelfand, Alexander Parvus, padrino del movimiento sionista y fundador del Partido Comunista Bolchevique ruso, se hizo millonario consiguiendo sortear el embargo internacional de armas contra la dictadura de los jóvenes turcos para que puedan perpetrar el genocidio armenio por aquellos años. Ben-Gurión fue arrestado por las autoridades británicas por realizar delitos violentos como miembro de los obreros de Sion, el partido sionista socialista que señalaba que los judíos debían volver a sus raíces y al trabajo colectivo de las tierras. Básicamente un neo-esenio. Rechazado por los turcos en la Primera Guerra Mundial, Ben-Gurión, con ayuda de Parvus, viajó a los Estados Unidos, donde por cierto conoció a León Trotsky, que estaba en Nueva York recaudando fondos para la revolución, y más tarde volvería a Palestina para fundar el partido izquierdista de Sion, llamado Mapai. Hasta 1930 Ben-Gurión mantuvo a la Haganá, es decir, a la facción armada de su partido, dentro de la política de Hablagá, autocontención, que obligaba a limitarse a la autodefensa y a no atacar indiscriminadamente a civiles. Por eso Bención Mileikowski, mucho más radicalizado y exaltado, no quedó convencido de ello. El padre de Benjamín Netanyahu optó por otra Haganá, una mucho más vehemente. Se unió a aquellos combatientes furibundos que terminaron creando el Irgun, un movimiento paramilitar terrorista liderado por el propio Vladimir Jabotinsky. Bención, el padre de Netanyahu, encontró en Jabotinsky un nuevo ídolo. Al igual que Natan, el abuelo de Netanyahu, el padre de Bención, Jabotinsky era un ruso izquierdista de la misma generación. Pero mientras Natan, por ser rabino, basaba su ideología en antiguos textos y leyendas talmúdicas, el primero era secular. Era un trotskista en toda regla que se inspiró luego en el nacionalismo europeo supremacista racial. Jabotinsky era un militar y al mismo tiempo un novelista romántico. Y mientras cofundaba la Legión Judía, se sintió atraído por las ideas del fascismo italiano, que empezaba a ser liderado por Benito Mussolini, un director de periódicos del Partido Socialista y por cierto agente inglés, revelación reciente que levanta incluso la BBC. Tenía una perspectiva jovesiana Jabotinsky respecto a la sociedad y al ser humano. Escribió que la humanidad era una lucha constante de todos contra todos, que el hombre era el lobo del hombre y que una nación solo podría sobrevivir si se mantenía, y esto es una cita literal, desconfiada, perpetuamente en guardia, con un garrote en todo momento dispuesto a aplastar a cualquiera que interfiera con sus planes colectivos de vida. Literalmente es el mismo pensamiento de Raza y Destino y las repudiables y monstruosas obras de Adolf Hitler. Por eso Bención soñaba abiertamente con una Palestina protegida por, cito, un muro de hierro de bayonetas judías que se inserten sobre la de cualquiera que ose discutir los dogmas de nuestro pueblo. Era tan radical que hasta los propios británicos lo vieron como un agitador, luego de que brinde un discurso feroz donde acusó al imperio inglés de ser antisemita, el imperio que estaba robando Palestina y entregándoselas en cuotas a los sionistas. Bueno, para él, los políticos de Londres eran demasiado moderados y servían a los intereses árabes, cuando irónicamente su pequeña milicia dependía de la protección inglesa. Básicamente, la policía del imperio, dentro del mandato británico de Palestina, se rehusó a ejecutar 2 órdenes judiciales para decomisar las armas de Bención Mileikowski, Netanyahu y el Irgun, básicamente por la presión política de Londres. Londres quería que haya un grupo de terroristas que hagan el trabajo sucio, por ejemplo, a niños palestinos y en búsqueda de diezmar o de limitar su reproducción, lo que ocurre hasta hoy, donde ya van más de 30.000 muertos en 3 meses de incursión de Netanyahu Jr. en Gaza, de los cuales más de la mitad son menores de 15 años. Finalmente, Jabotinsky fue declarado persona non grata en Palestina. Lo exiliaron, puesto que erigió una fuerza de combate que incluso estaba dispuesta a atacar a los ingleses, y allí quedó establecido el Hatzohar, el partido político que representaba al sionismo revisionista, el más drástico de todos. Uno que abiertamente abogaba por la limpieza étnica total e inmediata. Un movimiento nacionalista ya de tintes de ultraderecha, donde Bención se erigió como uno de sus principales líderes tras el exilio de Jabotinsky y postuló
postuló como prioridad expulsar a los ingleses, que eran demasiado conciliadores con los árabes, y obtener un control total del territorio por la vía armada. De hecho, barajaron, algo que luego ocurriría, un acuerdo con Hitler, un acuerdo con el monstruo que se dedicó a perseguir y asesinar a los judíos de Europa. Bueno, ese acuerdo luego se llamaría Avara, tiempo al tiempo. La brecha entre el izquierdista Mapai y el ultraderechista Hatzohar, los dos partidos de los colonos sionistas, se fue agrandando cuando en una noche de junio de 1933, el líder de la izquierda sionista Haim Arlosorov fue asesinado frente a sus hijos pequeños mientras caminaba con su esposa por un balneario de Tel Aviv. En periódicos viciosos, algunos revisionistas sugirieron que él era un traidor a su pueblo, e incluso que ni siquiera pertenecía al pueblo judío. Lo cierto es que le tenían rencor porque, siendo director político de la agencia judía de Palestina, negoció un acuerdo entre el Mapai y la facción pragmática de Weizmann, de los colonizadores ingleses, que excluyó a los seguidores de Jabotinsky. Básicamente los veían demasiado sinceros. Todos compartían el plan de la eliminación de los palestinos y el robo de su propiedad privada, pero en el caso de Jabotinsky lo decía de forma abierta, generando una gran resistencia en la sociedad e incluso la inquietud de las autoridades británicas. Por eso, cuando Arlosorov recibió esa terrible muerte a la edad de 32 años, las sospechas recayeron inmediatamente en la línea dura del revisionismo. Se autodenominaban la Alianza de Matones, que habían llevado las enseñanzas del pueblo elegido al extremo, según su interpretación, que por supuesto no es la que comparten la mayoría absoluta de los judíos del mundo, que son gente pacífica y honesta, no como estos extremistas. El lema de la Alianza de Matones, o sea, la derecha de la ultraderecha del Irgun, era conquistar o morir, proclamándose abiertamente una facción fascista y pidiendo que Jabotinsky sea nombrado duce judío. Sic. Benzion Netanyahu era compañero universitario y amigo íntimo de Abba Ahimeir, que era el vocero de esta facción y que escribía una columna en los periódicos titulada, escuchen bien, Del cuaderno de un fascista, donde proponía revueltas armadas, una revolución inmediata para instaurar un estado judío étnico y además que la gente se vista de negro, como los camisas negras de Mussolini, y como increíblemente ha desenterrado, ha desempolvado el propio Benjamín Netanyahu, nuestro hombre, que ahora usa camisas negras para sus conferencias de prensa donde se enorgullece de la masacre y el exterminio de civiles inocentes desarmados. Con toda justicia, sobre él, sobre Ahimeir y sobre otros 3 miembros de la Alianza de Matones se encontraron evidencias de asesinato y terminaron arrestados. Nathan estaba dolido hasta el alma porque su hijo hubiese elegido a Jabotinsky como mentor espiritual, pero de todos modos lo ayudó. Junto a Benzion, el díscolo, la oveja negra, el papá de Benjamín Netanyahu, visitó las celdas que apresaban a Ahimeir y a sus compañeros fascistas y movilizó a académicos y rabinos de alto nivel para que los defiendan, a unos personajes que habían 26 niños en una guardería. Finalmente logró participar en un comité público encabezado por el gran rabí Abraham Kook, donde Nathan defendió con firmeza que no había evidencia de que estos revisionistas hubieran cometido el homicidio, por más que hasta tenían armas del mismo calibre humeando cuando los detuvieron los ingleses. Y sostuvo enérgicamente que su ejecución, su pena de muerte, podría conducir a una guerra civil que afectaría a todos los judíos, pero esto por supuesto era una amenaza contra las autoridades coloniales, una amenaza de rebelión. Y de hecho en ningún lugar del mundo los británicos permitieron a los colonos armarse como se armaron los sionistas, con distintas bandas terroristas armadas en un momento de crisis económica mundial y de decaimiento del imperio, el periodo de entreguerras. Así que por la influencia de este entre comillas argumento, el argumento de la fuerza, el Tribunal de Apelaciones del Mandato Británico decidió absolver a los responsables. Uno de ellos, Abraham Stavsky, terminaría muriendo 15 años más tarde en una explosión mientras traficaba ametralladoras de la Haganah a solo unos 50 metros de donde fue asesinado Arlosorov. ¿Castigo del destino? ¿Justicia poética? Ustedes dirán. Nathan tuvo una muerte más tranquila. Su corazón se detuvo el 4 de febrero de 1935 y fue enterrado con honores en el cementerio del Monte de los Olivos, donde el rabino Kook lo llamó un orador divino. Su hijo Benzion continuó el camino, pero de otra manera. No era ni un gran orador
orador, ni un pensador, ni un religioso. Era un joven laico, lleno de ansias de destrucción, que se inscribió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, junto a sus compañeros revisionistas para estudiar historia medieval del judaísmo, abandonando definitivamente su apellido polaco y adoptando el seudónimo de su padre, Netanyahu. Netanyahu Jr., Netanyahu II, encontró un nuevo ídolo en su facultad que influiría en su carrera. Ya vemos que todo esto trata de complejos mesiánicos de Moisés. El profesor Joseph Klausner, un historiador controvertido y un nacionalista acérrimo que se había hecho famoso escribiendo el libro Jesús de Nazaret y su secuela, donde defendía la idea de que eran los judíos y no los cristianos los que debían reclamar a Jesucristo como un héroe nacional. Benzion quería imitarlo y comenzó a escribir rabiosos artículos en el periódico Hayarden, creado irónicamente, para informar sobre el caso a Arlosorov, la víctima de su mejor amigo, y apoyar a la alianza de matones. Claro. Estableció entonces una biblioteca política que era una colección traducida de los primeros ideólogos sionistas, Theodor Herzl, Max Nordau e Israel Zangwill. Zangwill es conocido por popularizar la perversa frase «una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra», sabiendo muy bien que Palestina estuvo habitada por un enorme pueblo de musulmanes, cristianos y judíos durante más de 3000 años. Max Nordau, por su parte, era un médico que había cofundado la Organización Sionista Mundial, junto a Herzl, y habiendo estudiado con el famoso neurólogo Jean-Martin Charcot, el hipnotizador de histéricas, entre comillas, que es como se lo conocía en esa época, y en el cual se inspiró para publicar su principal obra titulada Degeneración, que consiste en un ataque moralista a lo que él llamaba el arte degenerado, un concepto que casualmente fue adoptado por el partido nazi para describir al arte judío, masónico, liberal, comunista o anti-alemán. En cambio, para Nordau la degeneración se hallaba en los simbolistas, en los místicos, en el wagnerismo, incluyendo a los melómanos que les gustan las óperas de Wagner como las Valquirias, el decadentismo y básicamente todo aquello que no le gustaba y que proponía prohibir. Consideraba como unos neuróticos enemigos de la sociedad al novelista Joris Karl Huysman e increíblemente a Émile Zola. Émile Zola, que fue el más valiente y corajudo enemigo del antisemitismo en Francia y defensor de la libertad de Dreyfus, quien de hecho se martirizó defendiendo a Dreyfus. Nordau creía que los principales jueces calificados para condenar este tipo de arte eran los psiquiatras, que tenían el deber de condenar y erradicar de inmediato a todas las obras que especulan sobre la inmoralidad. Este era el autor favorito del papá de Netanyahu, y hoy en Israel, si usted quiere estrenar una película sobre los dramas de los palestinos o publicar un artículo sobre los crímenes feroces de las fuerzas de ocupación sionistas en Gaza, tiene que pasar por una oficina del Ministerio de Defensa que decide si su material es publicable o no. Por supuesto, todo material crítico no es publicado, y todo aquel que, por ejemplo, lo cuelgue en internet es perseguido, multado, encarcelado o eventualmente termina peor. Así que todo lo que les estoy contando de la historia se ramifica en consecuencias prácticas del presente. La visión de Nordau, este padre del sionismo recalcitrante, era bastante sombría. Sostuvo que la sociedad estaba en el punto más alto de una grave epidemia intelectual, una especie de peste de putrefacción e histeria colectiva, y llamó a los jueces, a los profesores, a los políticos y a todos aquellos que desearan proteger la civilización a organizar las formas más violentas de represión y de censura contra lo que él decía la involución cultural, es decir, el progreso de la humanidad. Porque todo esto hay que leerlo en clave orwelliana. Dicen paz, quieren guerra; dicen libertad, quieren esclavitud; dicen cultura involucionada, están hablando del progreso real, de la tolerancia, de la libertad, de todo lo que les repugna en su instinto totalizante. Con este tipo de textos, la Universidad Hebrea de Jerusalén fue creando una atmósfera sofocante llena de fundamentalismos y de prejuicios hostiles. Los estudiantes revisionistas rechazaron la designación del profesor británico Norman Bendwich como catedrático por ser un sionista demasiado neutral. La cultura de la cancelación. Benzion fue uno de los cabecillas de la protesta. Acusó al profesor Bendwich de ser uno de los principales causantes de la crisis judía, que para él decaía los ánimos de expansión y de exterminio de los árabes. Sus ataques no solo se limitaron a las palabras. Benzion Netanyahu, el padre del actual primer ministro de Israel, le encomendó a su hermano menor Elisha que fabrique una bomba fétida en su habitación, que fue arrojada cuando
cuando Bentwich daba una clase en la cual uno de los estudiantes militantes del Irgun le gritó: «Lleva tu silla internacional con los árabes, maldito». En Europa, otro tipo de explosivos se estaban gestionando. Para ese entonces Hitler ya había asumido como dictador nazi en Alemania y había determinado las leyes de Nuremberg, una repudiable serie de leyes racistas y judiófobas que definían a los habitantes en base a su presunta carga genética, prohibiendo el casamiento entre personas de distintas etnias, sojuzgando y discriminando y segregando a los ciudadanos no arios y las posibilidades de que judíos o gitanos pudieran ejercer cargos públicos o profesiones como la abogacía o la docencia. Hasta la emigración era casi una condena, ya que para esto debían entregarle al Estado hasta el 90% de su patrimonio en forma de impuesto. Todas estas ideas se imitarían y se imitan hasta el día de hoy en el Estado de Israel. Y no en vano, un fervoroso nazi, Arthur Ruppin, discípulo del genetista número 1 de Hitler, Hans Friedrich Karl Günther, se convirtió en director de la Oficina de Colonización Sionista por aquellos años. De acuerdo a su desquiciada teoría del supremacismo racial, Ruppin priorizaba la inmigración de colonos judíos ashkenazis en Palestina y discriminaba a los sefarditas porque no tenían sangre aria, básicamente porque eran semitas de verdad. También sostuvo que debían expulsar a los misraíes, es decir, a los palestinos judíos que vivieron allí durante generaciones y generaciones y que eran realmente dueños de esa tierra, no como los inmigrantes europeos que llegaron a punta de fusil. Bueno, aquí llegamos finalmente a algo que omite la propaganda sionista y pro-israelí, la tergiversación de la historia, que es el acuerdo de Havara, un pacto firmado el 25 de agosto de 1933 entre el gobierno nazi y los delegados sionistas del proyecto de Israel en Alemania, así como lo oyen, así como lo ven. El Havara, transferencia en hebreo, fue establecido luego de 3 meses de conversaciones entre el Ministerio de Economía del Reich, la Federación Sionista de Alemania y el Banco Anglo-Palestino, que estaba bajo la directiva de la famosa Agencia Judía, la ONG sionista más grande del mundo que hacía operaciones en la Organización Sionista Mundial y que tenía como presidente ¿a quién? Al nazi Arthur Ruppin. Ruppin sería considerado el padre de la sociología israelí gracias a su teoría racial, que inspirada en el darwinismo social y en la obra del genetista nazi Günther, sostenía que la realización del proyecto israelí requería la pureza racial europea de los judíos. En base a mediciones de cráneos, sostenía que la diáspora ashkenazi era superior a la semítica y a la yemení. Obviamente desde este canal nos oponemos de forma taxativa a cualquier forma de racismo, discriminación y pseudociencia desmentida sobradamente por todo tipo de autores. Lo cierto es que el acuerdo que negoció el nazi Ruppin junto a sus colegas de Sion permitía que los judíos alemanes que emigraban pudieran salvar sus activos para comprar bienes fabricados en la Alemania nazi con trabajo esclavo de los judíos que ya estaban encerrando en campos de concentración. Entre 1933 y 1937 se exportaron 35 millones de dólares de la época de bienes de la Alemania nazi a la Palestina ocupada por los sionistas europeos. Y bajo este programa migraron más de 60.000 personas. De modo que los nazis fueron cómplices directos en la creación del Estado de Israel, que era un sueño de Hitler, ya lo dice en su libro Raza y Destino. Él quería que los judíos formen su propio país y proponía para ello la isla de Madagascar. Pero observando los progresos del proyecto de la patria judía en la Palestina invadida, sintió una gran simpatía por la idea y nunca lo ocultó. Obviamente, no todos los nazis y no todos los sionistas estuvieron de acuerdo con el pacto de Havara. Hay que reconocer que Vladimir Jabotinsky se opuso desde el exilio. Pero no hay mal que por bien no venga. Desconfiado de que Gran Bretaña ya no estuviera colaborando a su causa, estableció un acuerdo con el socio de Hitler, Mussolini, para crear la Academia Naval Betar, una escuela de entrenamiento naval ubicada en Civitavecchia, Italia, donde revisionistas radicales fueron entrenados por los famosos camisas negras, los paramilitares mussolinianos. A cambio, Jabotinsky convenció a Benito de que un fuerte Estado sionista sería lo mejor para Italia al disminuir la influencia británica en la región. Curiosamente, Mussolini había vivido de lujo con el estipendio que le pagaba el servicio secreto británico durante muchos años antes de llegar al poder, y de hecho había sido un gran aliado de Winston Churchill, que lo elogió de 1000 maneras. Otro entusiasta sionista. Los británicos respondieron en 1939 con el llamado Libro Blanco, un documento aprobado en la Cámara de los Comunes que anunciaba un cambio de políticas en Palestina. Por un lado, se limitaba la inmigración judía a 75
65.000 individuos durante 5 años y se les prohibía la compra de nuevas tierras. Por el otro, comenzó a defenderse circunstancialmente la propiedad de los árabes para que no fuera saqueada por los terroristas del Irgún, y se modificó la promesa de una patria entera a los hebreos, permitiendo ahora un estado binacional en el que debían aceptar ser una minoría y respetar los derechos de los pobladores originarios. A la medida se opuso el primer ministro Winston Churchill, votando en contra de su partido, y el diputado James Rothschild, otro miembro de la familia de banqueros, que como pueden ver claramente se encontraba esparcida a lo largo de los principales puestos de poder. De hecho, Rothschild es el nombre de una de las principales avenidas de Tel Aviv, edificio Rothschild es el nombre de su congreso, la sede de la Knesset, y el Museo Rothschild es el más importante de los que hay allí. Los paramilitares de la Haganá no pudieron contradecir al Libro Blanco porque tenían una alianza con el ejército británico que les permitía mejorar su entrenamiento militar, su organización interna y su proyecto de agencia de espionaje, que luego se convertiría en el temible Mossad. En cambio, los vehementes combatientes del Irgún de Jabotinsky comenzaron a llevar a cabo ataques contra bases inglesas, cumplieron su promesa de la rebelión, intensificaron sus represalias contra los árabes inocentes y prepararon una fuerza militar en Polonia que viajaría hasta Palestina y que buscaba expulsar a los ingleses con plomo y furia. Para eso necesitaban dinero, por eso Jabotinsky le pidió en una carta a su buen amigo Benjamin Netanyahu que viajase a Londres. Allí Vladimir le encomendó que le ejerza presión a los políticos estadounidenses para fortalecer un ejército sionista. En aquella época, Roosevelt tenía como prioridad comenzar a desplazar al Imperio Británico como hegemonía mundial, y eso es lo que ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos obligó a Inglaterra a descolonizar y terminó invirtiendo muchísimo dinero del Plan Marshall en los países enemigos como Alemania, Japón e Italia para mantenerlos subordinados y militarmente invadidos, pero a Francia e Inglaterra les exigió soltar sus colonias para pasar a dominarlas ellos. Bueno, en ese contexto previo, la misión de Benjamin Netanyahu, padre de Benjamín, fue seducir a los estadounidenses de financiar a las guerrillas sionistas. También le confesó que le ofrecería este ejército a Winston Churchill, el mismo que había dicho que los británicos eran antisemitas y que había trabado un pacto con Mussolini. El 12 de mayo de 1940 le entregó a un cuerpo de 130.000 judíos para luchar contra los nazis. Y mientras los nazis se encerraban y acababan con la vida de 2 tías suyas, Benjamin viajó a Nueva York para trabajar como asistente de Benjamin Aksin, el secretario personal de Jabotinsky. Este falleció el mismo año y de repente y sin una clara explicación de este vertiginoso ascenso, Netanyahu padre se convirtió en director ejecutivo de la nueva organización sionista de América. Judíos derechistas e izquierdistas invadieron al tío Sam para aplicar el Hasbara, una estrategia comunicativa de diplomacia para explicar, persuadir y justificar la creación de un Estado sionista. Operó en todos los niveles, en el Congreso de Estados Unidos, en los medios de comunicación, en las iglesias cristianas, en los sindicatos y entre los intelectuales. La opinión pública y el poder político y financiero de la comunidad judía debían ser movilizados como palanca de presión sobre la administración Roosevelt. Este despliegue de lobby continuaría hasta el día de hoy, y les recomiendo al respecto un increíble documental narrado por Roger Waters que se llama The Occupation of American Mind, la ocupación de la mente americana. Está en YouTube. Yo hice mi propio documental sobre la operativa de los lobbies sionistas para amedrentar críticos y manipular y dominar la opinión pública en Argentina y Chile. Se llama La Dictadura Silenciosa y se encuentra disponible en patreon.com/Nicolás Moraz para quienes nos apoyen desde $5 mensuales. Prosigo. El naciente lobby sionista en los Estados Unidos se llevó a cabo con la esperanza de que la administración de posguerra obligase a Gran Bretaña a permitir la nación hebrea en Palestina. En las elecciones estadounidenses de 1944 se vio por primera vez la presión de las organizaciones sionistas para influir decisivamente en las plataformas de los dos partidos. Benjamin fue uno de los principales activistas que acudió a la Convención Nacional Republicana de Chicago y consiguió una alianza recaudando fondos para comprar armas. Aquel año se casó con Sila Sigal, una sionista que había nacido cerca de Tel Aviv bajo el Imperio Otomano, y se mudaron a Filadelfia para que él pudiera realizar su doctorado escribiendo una tesis sobre Isaac Abarbanel, un teólogo portugués del siglo XV que se opuso al destierro de los sefarditas por parte de los reyes españoles, pero no agregó en su tesis que Abarbanel también justificó la esclavitud perpetua de los aborígenes africanos, fusionando la teoría aristotélica de los esclavos naturales con la condena bíblica de Noé a su hijo Cam. Mientras tanto, la guerra se estaba consumiendo en sus propias cenizas, llevando la carga del imperdonable holocausto que modificó para siempre el panorama político. En 1946, el presidente Harry Truman apoyó públicamente el establecimiento
establecimiento de un Estado judío viable en una zona adecuada de Palestina, es decir, usurpada Palestina. Una declaración igual de importante que la de Balfour, ocurrida 29 años antes. Con esta complicidad americana, la Haganá, los paramilitares de izquierda, se desvincularon de los británicos. Se unieron al Irgun, los paramilitares de ultraderecha, y comenzaron una feroz guerra de guerrillas contra el Reino Unido por sus restricciones migratorias. El más crucial de los ataques ocurrió el 22 de julio del 46, cuando hombres del Irgun, disfrazados de trabajadores árabes y de camareros, entraron al sótano del Hotel Rey David de Jerusalén, llevando explosivos ocultos en latas de leche, que detonaron haciendo volar el ala sur que albergaba la Secretaría Británica del Mandato y oficinas del cuartel general. 46 personas resultaron heridas y fallecieron 91, entre árabes, británicos e incluso judíos. Un año más tarde, otros guerrilleros del Irgun presionaron para expulsar a los ingleses, tomando de rehenes a 2 sargentos que fueron ejecutados y sus cuerpos colgados en árboles visibles. Frágil y desesperada, el 14 de febrero de 1947 la corona británica remitió el futuro de esas tierras a la joven ONU, que había sido creada hace poco. El Comité Especial de las Naciones Unidas entregó su informe el 3 de septiembre. Determinó la retirada progresiva de las fuerzas británicas y la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. Más allá de la injusticia capital de robarle la mitad de un país a sus dueños, parecía, frente a lo que hoy vemos, relativamente equitativo. Bueno, no lo era en absoluto. A los árabes le dejaron el 43% de sus tierras, a pesar de ser 2/3 de la población y haber poseído en calidad de propietarios privados individuales el 92% del total, en tanto que los judíos europeos recibieron un 55% de la torta, aunque constituían 1/3 de la población y tenían solo el 7% de las tierras privadas. Además, el 55% de Palestina, que quedó ocupada formalmente por los sionistas, representaba más del 80% de la tierra cultivable. Lo demás era desierto. 33 países votaron a favor de la resolución, incluyendo los Estados Unidos, la Unión Soviética, Brasil, Francia, Nicaragua y Sudáfrica. En contra votaron 13, como Afganistán, Arabia Saudita, Egipto, Siria, Irán, Irak, Líbano y Turquía. Benjamin Netanyahu también votó en contra y realizó una petición en el Congreso de Washington. Él quería más, lo quería todo, ya que soñaba con el gran Israel, que abarcaba toda Palestina, un pedazo del Líbano, un pedazo de Siria, un pedazo de Jordania y un pedazo de Egipto. Con todos esos países batallarían criminalmente durante las próximas décadas. Para septiembre, el gabinete británico se cansó de esas tierras hostiles y decidió deshacer el mandato. Los combatientes de Sion ya eran una potencia militar regional. La Haganá formó la unidad de élite Palmaj y la fuerza terrestre del Hish, conformando 35.000 soldados con 10.000 fusiles y cientos de ametralladoras y morteros que no tardarían en usarse. El 1 de enero de 1948 pasó a la ofensiva atacando la aldea cercana de Balad al-Jaih y matando a docenas de hombres, mujeres y niños árabes, incluyendo bebés. Entraron casa por casa de los recién nacidos para terminar con ellos, cual Herodes. 4 días después, colocaron una bomba en el Hotel Semiramis que acabó con la vida de 26 empresarios palestinos. La mayoría cristianos, por cierto. Entre sus impiadosas aberraciones, una de las peores ocurrió el 9 de abril, cuando llegaron a media mañana al poblado palestino de Ir Yassin, lanzando explosivos sobre los puestos de control, disparando a cada civil que pasaba, metiéndose en las escuelas donde se aprovecharon carnalmente de las alumnas e invadiendo las casas de los nativos para convertir en desgracia a los recién nacidos con cuchillos. 107 aldeanos inocentes fueron víctimas de aquella atrocidad aberrante, cometida en nombre de un arrasador nacionalismo religioso. En una carta al New York Times, Albert Einstein, que había apoyado enérgicamente el laborismo sionista, comparó al Irgun con los nazis y los fascistas. Bueno, tardó un poco Einstein para ser tan inteligente, y los describió como una organización terrorista, chauvinista y cruel. No sorprende que todos estos miembros sanguinarios fueran absorbidos luego por las fuerzas de defensa de Israel, que los convirtieron en sus coroneles y generales. En mayo de ese año, en medio de aquel horror, David Ben Gurión, el asesino de criaturas, se levantó con orgullo en un estrado del Museo de Arte de Tel Aviv para anunciar el establecimiento de un etnoestado que se llamará Israel. La nueva nación tenía el apoyo de los poderosos, fue reconocida por la ONU y por las 2 grandes
potencias levitantes de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, pero también por muchos otros países como Argentina, donde la gente que apoyaba al gobierno peronista salió a festejar mientras su ídolo y presidente Juan Domingo Perón, un entusiasta sionista, el primer mandatario sudamericano en reconocer el Estado de Israel, al mismo tiempo refugiaba a criminales de guerra nazi prófugos como el Dr. Mengele, Erich Priebke o Adolf Eichmann. Inmediatamente fue declarada la independencia, el comandante Isaac Rabin envió una orden a las tropas israelíes que decía: los habitantes de Lod deben ser expulsados rápidamente sin distinción de edades. La noche del 9 de julio se apoderaron de su aeropuerto y bombardearon la ciudad habitada por miles de palestinos. La mañana siguiente Moshe Dayan, con su famoso parche, dirigió el batallón israelí que en una columna de jeeps y liderada por un tanque atravesó la ciudad de este a oeste, aplastando literalmente a cualquiera que se interpusiese en su camino. 150 transeúntes palestinos fallecieron. Los sobrevivientes de Lod comenzaron a salir de la ciudad a pie, ya que los israelíes les prohibieron sus vehículos y algunos incluso les robaron sus pertenencias íntimas. Los árabes recorrieron 19 kilómetros a temperaturas de 38 grados cargando a los niños en sus espaldas, arrastrando sus piernas lastimadas en un éxodo infernal que solo algunos pudieron resistir, ya que muchos sofocados de cansancio se tiraban sobre esos caminos de tierra creando una ruta de cuerpos sin vida. En total, el Estado asesino de Israel despobló unas 400 localidades palestinas para que sus inmigrantes judíos pudieran recuperarlas. Unos 700.000 palestinos fueron expulsados en lo que se conocería en árabe como la Nakba, la catástrofe. Un año más tarde, Ben-Zion, que significa hijo de Sion, se mudó a su tierra soñada con su nuevo apellido y su reciente familia para sentarse en una de esas construcciones que habían sido usurpadas a sus legítimos dueños. Con Sila y su primer hijo Jonathan de 3 años se fueron a vivir al barrio de Katamón en Jerusalén, muy cerca de donde el Haganá había bombardeado al hotel Semiramis. Allí nació el 21 de octubre de 1949 nuestro protagonista, Benjamín Netanyahu. Ben-Zion lo comparó con Jesucristo, ya que decía la leyenda que bajo ese techo se encontraba la tumba de Simeón, el anciano bíblico que lloró cuando tomó al niño Jesús en sus manos. Pero lo cierto es que Benjamín Netanyahu había nacido sobre los cuerpos enterrados y las injustas tumbas de los palestinos. Poco después, la familia se mudó a una mansión propia de 6 habitaciones, gracias a una ley del gobierno que nacionalizaba los terrenos y edificios de los propietarios ausentes, es decir, los dueños que fueron expulsados de sus propiedades. El único vestigio de los ocupantes árabes era un agujero de bala junto a la puerta que intrigaba a los niños. Al igual que Nathan, Ben-Zion era un padre aislado que se encerraba en su habitación para leer y escribir y les exigía con severidad a sus hijos que no hicieran ruidos. Bibi, como le decían a Netanyahu, confesaría más tarde que admiraba a su progenitor, pero que en realidad fue su madre quien los crió. El encierro absorto de Ben-Zion no pudo durar mucho. Siendo un acérrimo derechista, no podía soportar que el primer ministro de Israel sea Ben-Gurión, su rival estalinista aliado con la Unión Soviética. Por eso intentó iniciar una carrera política apoyado en discursos fuertes, incluso feroces, criminales, lanzando frases para causar pánico y justificar la masacre sionista. Por ejemplo, cito, la gran mayoría de los árabes nos habrían exterminado si hubieran tenido la opción de hacerlo, lo cual es objetivamente falso. Durante 2 milenios, los árabes convivieron con los judíos en perfecta armonía en ese mismo lugar y fueron los sionistas los que decidieron oprimir tanto a los árabes como a los judíos autóctonos, los judíos palestinos, los verdaderos propietarios de ese país junto al resto de los palestinos. Pero bueno, por suerte, Ben-Zion fracasó. Fue rechazado su pedido de ingresar a la Universidad Hebrea y tuvo que conformarse con ser uno de los editores de la Enciclopedia Hebraica. De pronto se dio cuenta de que la nación por la que luchó toda su vida no lo estaba reconfortando tanto y se replanteó la posibilidad de regresar a trabajar a Estados Unidos. Su hijo Benjamín tuvo que lidiar con este dilema durante toda su infancia: Israel o Estados Unidos. Ben-Zion estuvo fluctuando entre las dos opciones hasta que en 1963 se radicaron definitivamente en una casa de 2 pisos en Filadelfia. Ya eran 3 los niños que tenían que criar y a Bibi le costaba socializar.
Sus compañeros se burlaban de su torpe inglés y se convirtió en un solitario lector voraz. Se sentía atraído por la historia norteamericana. En la oficina del primer ministro todavía pasa horas leyendo la biografía de estadistas o generales americanos. Una de sus primeras influencias fue un libro que leyó por recomendación de Johnny, El manantial, de Ayn Rand. También llegó a leer precozmente a Maquiavelo y a Theodor Herzl por exigencia de su padre. Desde pequeño le apasionaba la política y ya cuando estaba en su adolescencia participó activamente en el club de debate de su escuela, Cheltenham High School, pero su rechazo a la cultura norteamericana no lo había abandonado. Con su hermano Jonathan se sentían insatisfechos e inmersos en una vida superficial. Bibi se lo resumió a uno de sus amigos israelíes en una carta fechada en 1963, cito: "Aquí la gente habla de coches y de chicas. La vida gira en torno a un tema, el sexo. Creo que Freud tendría mucho trabajo. Poco a poco me estoy convenciendo de que vivo entre primates, no humanos". Para escapar de esa insoportable levedad del ser, los hermanos Netanyahu asistían a movimientos juveniles donde se veían deseosos de hacer proselitismo israelí. En otra carta escribió Johnny: "Ayer estuve sentado hasta la 1 de la madrugada con 4 chicos predicando el sionismo". Johnny no tardó en unirse al servicio obligatorio de su país y Benjamín no tardaría en seguirlo. En 1967, a los 18 años de edad, Benjamín viajó con orgullo para unirse a las Fuerzas de Defensa de Israel, orwelliana como toda la historia propagandística de Israel. Fuerzas de defensa de algo que en realidad es un enclave de ocupación criminal sobre un país ajeno. Estaban conformadas, por supuesto, por numerosos integrantes asesinos de las bandas paramilitares Irgun y Haganá. Al aterrizar en el aeropuerto de Lod la noche del 1 de junio, se encontró con la terminal bloqueada y abigarrada. 3 días después, halló a su hermano Johnny tomando un tranquilo café con un grupo de oficiales bajo un naranjo. No muy lejos estaban cavando miles de tumbas, preparando mortuorios y cementerios improvisados para las víctimas previstas. El 5 de junio estalló la llamada Guerra de los 6 días, un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por Egipto, Siria, Jordania e Irak. Los sionistas habían estado aprovechando que la única referencia a las fronteras en su declaración del nuevo Estado era el uso del término Tierra de Israel. Con esta ambigüedad resolvieron expandir su territorio. Todo podía ser la Tierra de Israel a partir de ahora. ¡Qué ocurrencia! Después de múltiples enfrentamientos fronterizos, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser se hartó, expulsó a la Fuerza de Emergencias de las Naciones Unidas de la península del Sinaí y acumuló 1000 tanques y unos 100.000 soldados de infantería en las fronteras inciertas de Israel, cerrando los estrechos de Tirán. Los israelíes respondieron con una movilización similar que incluyó el reclutamiento de 70.000 reservistas. Benjamín Netanyahu observó con regocijo cómo su nación aplastaba a los ejércitos árabes en apenas 6 días, expandiendo su territorio ilegalmente y quedándose con lo que hoy se conoce como Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán. En menos de 10 años, 400.000 frágiles palestinos fueron desplazados por segunda vez de sus hogares. Netanyahu comenzó entusiasmado su servicio militar. Llevaba el afán bélico en las venas. De más de 150 candidatos fue elegido entre otros 29, que fueron enviados a 4 meses de entrenamiento básico y a un curso con la brigada de paracaidistas. Durante su entrenamiento se destacó por su nivel casi fanático de aptitud física, levantándose más temprano para correr y llevar cargas pesadas, consiguiendo que le asignen la ametralladora del pelotón. Los reclutas veían en él un soldado perfecto, una máquina de guerra preparada para la batalla a todo momento. Fue así que lo asignaron en la unidad de fuerzas especiales Sayeret Matkal, la misma que en 1953 había causado la masacre de Kivia durante la operación Shoshana, donde atacaron la aldea Kivia de Cisjordania y erradicaron a más de 69 palestinos, la mayoría niñas. Bibi no oyó esta historia con horror, sino con una suerte de convencimiento, ya que le dijeron que lo habían hecho como una reacción frente a un grupo de beduinos que querían reinstalarse en las tierras robadas a los palestinos. No iban a permitirlo. Sayeret Matkal se presentaba como una unidad de recopilación y de inteligencia que realizaba operaciones encubiertas, clandestinas, contraterrorismo, rescate de rehenes, caza humana, y este era el término exacto en sus estatutos, operaciones especiales y reconocimiento. Bibi Netanyahu era el líder entre un puñado de muchachos de 19 años que respiraban el aire peligroso de la noche y bebían en silencio sus cantimploras
horas esperando lo peor. Su equipo realizó numerosas incursiones de asalto transfronterizas durante la Guerra de Desgaste, una secuela de la Guerra de los 6 días que involucró combates entre Israel, Egipto, Jordania y la Organización para la Liberación Palestina, la OLP, una coalición armada que pretendía representar a las mayorías de izquierda. Netanyahu conoció a estos muchachos en un enfrentamiento de 15 horas en la ciudad de Karameh, en el Valle del Jordán, al norte del Mar Muerto. Manejó un jeep para evacuar a los soldados heridos en los tanques. Así fue que entre ruidos de balas y gritos desahuciados, encontró a su amigo David Ben Hamo herido sin retorno por una granada de mortero. Camino al hospital le acunó la cabeza cuando ya era demasiado tarde. Bibi probaba por primera vez la cercanía de la muerte. Y no lo amedrentó. El 9 de mayo comandó junto a Ehud Barak la operación Isótopo para rescatar a los pasajeros del vuelo 571 de Sabena, que había sido secuestrado por 4 miembros de la organización Septiembre Negro, una organización guerrillera palestina que demandaba la liberación de 315 presos árabes encarcelados en Israel. Disfrazados como técnicos aeronáuticos con uniformes claros, Netanyahu y su equipo persuadieron a los combatientes de que su sistema hidráulico necesitaba reparación. Mientras los distraían hablando de mujeres, desinflaron los neumáticos del tren de aterrizaje, asaltaron el avión, intercambiaron disparos y acabaron matando a 2 secuestradores. La operación fue un éxito, pero Bibi fue herido de bala y dado de baja del ejército luego de 5 años de servicio. Tuvo que volver a Estados Unidos junto a su novia israelí Miriam Haran Weizmann. Mickey, como le decían a Miriam, era ambiciosa e inteligente y no se contentaba con apoyar la carrera de su marido. La única concesión que hizo fue aceptar vivir a media hora de los dormitorios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde Netanyahu se matriculó en la Escuela de Arquitectura y Planificación. Pero a él no le apasionaba ni un poco la profesión arquitectónica. Construir es mucho más aburrido que destruir desde esa perspectiva. Y cuando el 6 de octubre de 1973 oyó en la radio de Boston que había estallado la guerra del Yom Kippur, lo sintió casi como un alivio, ya que se vería obligado a retornar a la batalla donde más disfrutaba estar, entre balas que le silbaban de costado, olor a pólvora y sangre. El conflicto se inició durante el Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, cuando la coalición siria-egipcia bombardeó sobre las fuerzas israelíes de la península del Sinaí y los altos del Golán el día de Yom Kippur, el más sagrado del judaísmo. Querían recuperar los territorios que habían perdido en la Guerra de los 6 días. El presidente norteamericano Richard Nixon había dado órdenes de enviar un masivo puente aéreo de armas a Israel y puso a cargo a un tal Henry Kissinger, un pequeño muchacho académico judío alemán que había sido ascendido a secretario de Estado y para entonces ya era realmente el hombre más poderoso del mundo. Lo contamos en este documental sobre la fascinante biografía de Henry Kissinger, el hombre del Club Bilderberg, el gran cerebro de los Rockefeller, el artífice del globalismo moderno tal y como lo conocemos, de la prohibición contra las drogas, de la utilización del feminismo y los lobbies de género para la reducción poblacional y de todo tipo de calamidades, incluyendo el fin del patrón oro y la creación del dinero fiduciario y la esclavitud de la deuda con los Estados Unidos. Video muy recomendado, documental de Henry Kissinger, estará al final de este para que puedan verlo. Bueno, mientras Kissinger gerenciaba los grandes lineamientos de la política, para luego, mucho más tarde, convertirse en un amigo y aliado clave de Netanyahu, como atestigua esta foto, a un veinteañero Bibi se embarcaba en un jumbo jet, lleno de estudiantes israelíes que volvían corriendo a sus unidades, y uniéndose a un grupo de reservistas que se dirigían al sur para proteger, entre comillas, a los exhaustos tanques sionistas a lo largo del canal de Suez. Netanyahu nunca habló sobre este periodo. 40 años más tarde, cuando se le pidió que contase sus experiencias del Yom Kippur, apenas respondió: fui al norte para comandar una operación especial en lo profundo del territorio sirio. Los detalles permanecen clasificados al día de hoy, algo que generalmente ocurre cuando se quieren ocultar crímenes de guerra contra población civil. Lo cierto es que el conflicto terminó a finales de octubre con 18.000 sirios y egipcios fallecidos y apenas 2.800 bajas israelíes. Fue un triunfo rotundo, abismal. Los asentamientos judíos en los territorios ocupados aumentaron a un ritmo vertiginoso. Egipto recuperó sus recursos petrolíferos y sus territorios en el Sinaí, pero a cambio tuvo que convertirse en el primer país árabe en reconocer al Estado sionista como legítimo y soberano. Netanyahu regresó a Massachusetts a finales de 1973 para seguir con su desapasionada carrera de arquitectura. Se recibió 3 años más tarde y decidió estudiar un doctorado en lo que realmente le interesaba: ciencias políticas. Su hermano Johnny, en cambio, había decidido quedarse. Este es mi país y mi patria. Es aquí donde pertenezco, escribió en una de sus misivas. Era un verdadero héroe de guerra. Bueno, héroe.
Se destacó tanto en la brigada de paracaidistas que le dieron el mando de una compañía entera. Fue condecorado por recibir disparos en la batalla de los Altos del Golán mientras rescataba a un soldado que estaba en las líneas enemigas. Y recibió la medalla al servicio distinguido por su actuación en el Yom Kippur, para comandar una fuerza en los Altos del Golán que mató unos 40 comandos sirios. En julio de 1976 lideró la operación Entebbe, una misión para rescatar el vuelo 139 de Tel Aviv que fue secuestrado en Atenas por 4 miembros de una célula guerrillera de ugandeses dirigidos por su dictador Idi Amin. De manera intempestiva, Jonathan Netanyahu disparó contra los ugandeses y un soldado le devolvió un balazo desde la torre del control del aeropuerto, matándolo en el acto. Esta leyenda nacional se convertiría en un mártir ante los ojos del sionismo. Bibi había dicho alguna vez que Johnny sería el jefe de la fuerza de defensa algún día, y ahora veía cómo lo enterraban ante la presencia de su padre, el ministro de defensa de aquel entonces Shimon Peres, y el primer ministro Isaac Rabin, el mismo que había ordenado expulsar a todos los palestinos en el nacimiento de Israel. Hasta entonces, Benjamín era casi un anónimo para los medios, apenas el hermano de Johnny, pero la mitologización de este último lo acabaría beneficiando en su carrera, y no dudó ni por un minuto en explotar la tragedia. Al regresar por intermedio de Rabin, el primer ministro, Netanyahu fue contratado casi sin experiencia alguna para ser consultor económico en el Boston Consulting Group, una de las 3 firmas de gestión global más grandes de Estados Unidos, que llegó a trabajar para dictadores socialistas y corruptos como el angoleño Isabel dos Santos y el príncipe de Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Netanyahu no solo consiguió allí un gran salario, sino además un buen socio, su íntimo amigo Mitt Romney, un abogado que acabaría siendo gobernador republicano de Massachusetts y candidato presidencial en los comicios de 2012 que ganó Barack Obama. Perdió esas elecciones en parte porque revelaron su pasado como líder mormón, los negocios corruptos en su empresa Bain Capital, asociada a Bill Gates y a Google, y en especial un viaje familiar de 1983 en la ruta donde llevó por cientos de millas a su perro atado en el techo del auto, provocándole una diarrea tal que la pobre mascota bañó las ventanas con un líquido asqueroso. Los críticos vulgares se aprovecharon de aquel viejo incidente y dijeron que si Romney subía al poder iba a darle a Estados Unidos el mismo trato. Bibi, sin embargo, confesó haber aprendido los consejos de Romney y del jefe de su equipo, Ira Magaziner, quien sería asesor político del presidente Clinton y que se encontraba en la agenda de contactos de un tal Jeffrey Epstein, con quien viajó varias veces en su avión privado, el famoso Lolita Express. Magaziner era descendiente directo de Schneur Salman, fundador del hasidismo de Chabad, una dinastía judía ortodoxa. El hombre llevaba el sionismo en las venas y su simpatía por Netanyahu era casi inevitable. Le recomendó a Colette Avital, una poderosa diplomática israelí, que pose sus ojos en aquel muchacho de 28 años, con experiencia militar, inglés fluido y apariencia pulcra. Avital le hizo caso y en 1978 comenzó a enviar a Bibi a pronunciar sus primeros discursos y apariciones en estaciones de televisión. No podía prever entonces que 22 años más tarde este pequeño lobista se convertiría en mandatario y un poco después terminaría despidiéndola. Ella fue quien le enseñó que el error estratégico de la política israelí era no dedicar suficientes recursos y esfuerzos precisamente a la publicidad y a la contrapropaganda. Decía que la forma de conquistar a la administración estadounidense es a través de la opinión pública, a través de los medios de comunicación. Cuando Avital le propuso salir en televisión, Bibi contrató a Lillian Wilder, una consultora experta en comunicaciones y oratoria que había trabajado en los grandes canales norteamericanos y le había dado clases a figuras tan importantes como George Bush padre y Oprah Winfrey. Lillian era una pro-sionista cuya misión fue dotar a portavoces israelíes y estadounidenses de los recursos necesarios para representar a un estado criminal de guerra en los medios, vendiéndolo como una democracia amenazada por los bárbaros musulmanes. También preparaba conferencias para universidades y debates públicos. Con su voz atrapante y casi hipnótica, grababa audioclases en cassettes que Netanyahu escuchó como si fueran un mantra, y que pueden a su vez reproducirse en el excelente documental King Bibi, el rey Bibi. Frases como no hables con desprecio, no hables gritando, conecta con tu tema y tu audiencia, reconoce y cree que eres una persona inteligente y con autoridad, debes creer que tiene algo de valor lo que vas a decir, el momento de decirlo es ahora. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago.
Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.